¿En qué creemos los cristianos católicos? El resumen de nuestra fe está en el credo, que más que una oración es una profesión de fe. Bienvenidos a su programa Tesoros Escondidos. En este segmento aprenderemos y meditaremos sobre el credo. El tema de hoy es: el Hijo de Dios se hizo hombre. Iniciemos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te pedimos que nos acompañes en este estudio y ruegues por nosotros para poder entender los misterios de nuestro Señor. Madre nuestra, enséñanos a hacer presente la palabra de Dios en nuestras vidas y así, llenos de su Espíritu, podamos llevar a todas las personas que nos rodean de la abundancia de bendiciones y amor que Dios nos da. Amén. Porque el Verbo se hizo carne. Cada domingo con el credo niceno-constantinopolitano confesamos: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿Acaso no merecía conmover a Dios hasta el punto de hacer bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Por eso, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así, en el numeral 459 se nos explica que el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, nos dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. También en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre, en el monte de la transfiguración, ordena: escúchenle. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, nos dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 12. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el Verbo se encarnó, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo con ambición el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios
y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta del Padre. Por eso el concilio de Efeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado en ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Los monofisitas se negaron a aceptar la doctrina de las dos naturalezas de Cristo y afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumido por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentado a esta herejía, el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Nació del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación nació en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. En el numeral 475 del Catecismo de la Iglesia Católica nos menciona que la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne en su obediencia al Padre ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido
que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen, venera a la persona representada en ella. Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. En resumen, pudiéramos decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El tesoro escondido de nuestro tema es... Te presento el libro como tesoro escondido de nuestro tema del día de hoy, titulado Pasó haciendo el bien, escrito por Francisco Fernández Carvajal. Jesús es el camino. Él ha dejado sobre este mundo las huellas limpias de sus pasos, señales indelebles que ni el desgaste de los años ni la perfidia del enemigo han logrado borrar. Cuánto me gusta recordarlo, Jesucristo, el mismo que fue ayer para los apóstoles y las gentes que le buscaban, vive hoy para nosotros y vivirá por los siglos. Jesús no viene a añadir una teoría más a la serie de conocimientos hasta entonces adquiridos por la humanidad, ni a conquistar una cima superior a la ya alcanzada, ni a implantar un nuevo ideal o una nueva escala de valores para lo que ahora sería un momento propicio. De ninguna manera. Desde la plenitud del cielo reservada a Dios, Jesús trae una realidad sagrada. Desde el corazón del Padre trae un río de vida para el mundo sediento. Ese río de agua viva, de gracia, penetra las realidades humanas y las eleva. Lo natural bueno es vivificado y convertido en camino hacia Dios. El trabajo, el matrimonio, la alegría, la paciencia, la cordialidad con los demás, la serenidad, adquieren consistencia y se hacen camino hacia Dios. Lo humano, sin dejar de ser humano, se convierte en divino, es deificado. Cristo es el modelo, luz del mundo y de cada hombre. Dios es el origen del hombre, también su fin y su destino, y la vida, el tiempo que cada uno tiene para realizar su propia vocación. No ha nacido de la sangre ni de querer de varón, sino de Dios. Este destino eterno se inicia en el universo para alcanzar los cielos nuevos y la tierra nueva que sobrevendrán al final, cuando este mundo acabe. Con este horizonte, cada ser humano tiene ante sí el camino abierto para llegar a ser el mismo, único entre todos, irrepetible como persona, libre, inteligente, dotado de intimidad, capaz de dar amor y de recibirlo. Su tendencia a relacionarse le lleva a ser miembro de una humanidad que ama, que sufre, que trabaja, progresa, muere. Aunque su nombre se olvide en la historia, Dios, que le amó primero, no le abandona, porque es Padre. Todo hombre y mujer sobrevive como espíritu que es y sus obras le acompañan. Llegar al cielo es lo que importa. Se trata entonces de vivir según Dios, cumpliendo esa ley escrita en el corazón, una ley que reclama una actitud de servicio constante al prójimo, respeto a la naturaleza, amor a Dios sobre todas las cosas. Él será tu Dios, tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos y escucharás su voz. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo.
que hace salir el sol sobre malos y buenos. Son las virtudes, esos hábitos de realizar el bien. Allí donde vayamos o nos encontremos, los recursos con que contamos para realizar con éxito el recorrido con un equipaje útil y ligero. Por haber sido creado a imagen de Dios, el hombre no es algo, sino alguien. Frente al pensamiento filosófico que ofrece una visión pobre y pesimista del hombre, el Papa Juan Pablo II, en más de una ocasión, planteó con energía una pregunta. Pero, ¿de qué hombre estamos hablando? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del hombre redimido por Cristo? Porque se trata de esto, de la realidad y de la maravilla de la redención. Cristo nos ha redimido. Para Dios cada ser posee un nombre, y yo existo solamente porque Él me dio este nombre y me llamó. Cada hombre es una idea particular de Dios. El amor de Dios a los hombres es muy superior a cualquier idea que podamos forjarnos. Dios nos ama con amor personal e individual, y jamás ha dejado de amarnos, de ayudarnos, de protegernos, de comunicarse con nosotros, ni siquiera en los momentos de mayor ingratitud por nuestra parte. Nos ha declarado su amor con estas palabras. ¿Puede una mujer olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Al hacerse hombre, el Hijo de Dios, esta dignidad excepcional de la persona ha sido engrandecida hasta el extremo. No tiene límite. Dios ha vivido, vive entre nosotros, y más aún, ha dado su vida por todos, por cada uno. Es hombre grande y admirable, figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Con esta libre decisión divina, la dignidad natural del hombre se ha elevado incomparablemente, y si el pecado destruyó ese prodigio, la redención lo reconstruyó de modo aún más admirable, llevándonos a participar más estrechamente de la filiación divina del Verbo. Al llegar a la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hizo hombre. Ojos humanos le vieron, manos humanos lo palparon. La vida terrena de Jesús fue breve. Sin embargo, en ella encontramos nuestra forma propia de vivir. En los evangelios hallamos la clave para conocerle. No existe mejor fuente. En ella aparece su rostro, su mirada, el sentido de sus palabras, sus sentimientos y afectos, su sonrisa, sus silencios. El misterio de Jesús de Nazaret se desvela poco a poco al contemplarle. Así, Él puede convertirse en modelo para nuestro vivir porque hemos nacido para imitarle. Todos los hombres pueden mirarle para conocer en Él cuál es su modo de actuar, la forma de tratar a todos con respeto y sencillez, con sinceridad y afecto. Jesús enseña a vivir y a convivir. En su compañía, con su ayuda, todo hombre y toda mujer pueden pasar por este mundo como Él, haciendo el bien. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?, le preguntaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista. Nosotros sabemos que no es necesario esperar a otro, porque el Hijo de Dios ha venido a este mundo y se encuentra ahora entre nosotros. Le estábamos esperando, por fin. Cualquier virtud cristiana resulta ser imitación de la virtud de Cristo. La humildad consiste en cumplir ese aprender de mí que soy manso y humilde. La caridad es amar como yo os he amado. Nuestro interior debe responder a los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Es también el centro de la pequeña historia de todo hombre. Jesús es el punto de mirada de todas las virtudes humanas que son vivificadas por la gracia y adquieren su sentido pleno y se convierten, sin dejar de ser humanas, en camino hacia Dios.
Dios se refleja en sus santos. La vida de los santos y de los hombres buenos es también una huella de Dios en esta tierra. Su caminar dejó la marca de Dios. ¿Por qué Juan Pablo II era como un imán para la humanidad? No era el Papa, sino Dios que estaba en él. Dios estaba en él, eso es lo que buscaba la gente. Buscaba a Dios en él, en sus virtudes, en su entrega, en su amor al Señor, en su identificación con Jesús. San Juan Pablo II también podía decir como San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Lamentablemente para muchos, su vivir no es Cristo, sino el dinero, la comida, los aplausos, la bebida, las alabanzas. Ahí están sus intereses y su corazón, su tesoro tan corto, tan escaso. Los santos con sus virtudes humanas y sobrenaturales transparentan, dan a conocer, reflejan a Cristo. Sabemos que ha salido el sol por los objetos que reflejan sus rayos. Así son también aquellos en los que habita Cristo. Ellos no son la luz, pero irradian la luz para que otros lleguen a la luz. Dios manifiesta de manera viva ante los hombres su presencia y su rostro. Dicho con otras palabras, la unión con Jesucristo es algo tan vivo en un buen cristiano que se percibe en él, casi tangiblemente, la presencia personal del Señor. Debemos ser una sola cosa con Él sin dejar de ser nosotros mismos. Revestirse de Cristo significa ver el mundo y las personas con los ojos de Jesús, con una mirada comprensiva, generosa, misericordiosa. Es aprender a oír con los oídos de Jesús, dirigir a los demás palabras de paz. Es trabajar como lo hizo Él, amar con su corazón. Esto hicieron los santos. Debemos mirar a Cristo. ¿Qué descubrimos al mirar? Le vemos tan callado, tan atento, tan misericordioso, tan lleno de optimismo y de esperanza. También debemos mirarnos en Cristo. Mirar a Cristo y mirarnos en Cristo. Al mirarle descubrimos nuestra miseria. Vemos que somos tan cortos, tan poca cosa, tan pobres, tan tibios. Nuestra bondad tan escasa y tan pequeña. Al mirarnos en Él, nos encontramos muy lejos del modelo. Sin embargo, Él tan cercano a nuestro corazón. Nos conocemos a nosotros mismos en Jesucristo y este conocimiento no nos lleva a la tristeza ni a la desesperanza. Nos debe de conducir a la paz. Al mirarnos en Él, apreciamos el contraste y entendemos que podemos mejorar, tratar de imitarle en su trato con las gentes, con los más débiles, con los más cercanos y solidariamente con los más lejanos. No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical, adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino. Algo que requiere de nosotros una profunda conversión que quizá vamos retrasando. Repetía el Papa Juan Pablo II, no te salvará una teoría, sino una persona, Jesucristo. Tened siempre presente que Él se encarnó y os dio ejemplo para que sigáis sus pasos. Reunido con un grupo de estudiantes en una playa de Valencia, San José María hacía con ellos oración frente al mar. Y uno de ellos exclamó, lleno de admiración, ¡qué grande es el mar! San José María le respondió, es pequeño, hijo mío, es pequeño. Quería precisar el santo que, comparado con la naturaleza, siendo bellísima, grandiosa, el hombre vale más, muchísimo más. Se ha dicho de mil formas que Dios se ocupa más de un corazón en el que puede volcar su amor que del orden natural de todo el universo creado y de todos los imperios del mundo.
Por eso te invito que cada vez que tengas oportunidad de contemplar el mar, recuerda que el amor de Dios es mucho más. Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo, Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos.